Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata, miembro del Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias de Venezuela. Para mí es un honor acompañarlos acá en este importante evento que tiene su sede en Guatemala. Muy bien, lo primero que queremos plantear es cuál es el papel que tiene la naturopatía en un mundo que cambia vertiginosamente, comprendiendo además que no solamente cambia el mundo, sino que también tiene que cambiar nuestra visión del mundo, nuestra terapéutica, nuestra forma de diagnosticar. Muy bien. Además que estamos frente a un mundo que plantea que la tecnología lo va a solucionar todo, un mundo hiperconectado, súper tecnificado, donde el modelo de la medicina alopática, que pues no estamos en contra de él ni mucho menos, pero sí, por supuesto, hay un enfoque, una idea que, por ejemplo, con descifrar los códigos genéticos vamos a obtener la longevidad y atacar todos los problemas de salud, que con el desarrollo de los fármacos vamos a atacar cada problema específico de cada enfermedad, y que, bueno, por supuesto, incluso la nanotecnología, la robótica, ya se están desarrollando pues tecnologías que incorporan en el organismo para limpiar venas y arterias, para reparar tejidos. Es decir, hay un complejo contexto en el que pareciera que artes y ciencias como la naturopatía pues como que no tuviera razón, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que no, que para nada. Pero que además todos estos avances tecnológicos, primero que nada, no incluye a la mayoría, pues muchos de estos avances sigue siendo muy lejano para el 99% de la población, quizás hasta más, por sus costos. Además que como lo reconoce la misma Organización Mundial de la Salud, los sistemas de salud público están saturados, los sistemas privados son inaccesibles para las grandes mayorías. Así que hay un tema también social importante a considerar. Aparte de eso, los propios avances tecnológicos generan también efectos colaterales, nuevos problemas. Un ejemplo claro es la iatrogenia. La iatrogenia son pues los efectos colaterales de la propia tratamientos médicos, no por mala praxis nada más, sino incluso por el mismo tratamiento. De hecho, se ha posicionado incluso como las primeras causas de mortalidad y morbilidad en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, un importante centro de salud arrojó una investigación que colocaba la iatrogenia como la tercera causa de muerte. Específicamente, eso fue en el año 2016 en Estados Unidos. Bien, y bueno, eso lo hace también un contexto sumamente complejo. Además que para poder registrar esto, en muchos países no lo registran y no es sencillo registrarlo, ya que muchas veces en el diagnóstico no se arroja, no hay formación para ello y las metodologías de bioestadística son muy complejas. No es simplemente tomar números, sino que hay toda una serie de procedimientos que siempre se tienen que estar actualizando. Otro factor importantísimo a considerar tiene relación con la alimentación. La misma Organización Panamericana de la Salud reconoce que pues por los cambios de hábito de consumo, en la forma en que producimos, procesamos, transportamos alimentos y distribuimos, pues se han disparado las enfermedades crónicas no transmisibles, que antes eran muy raras, hoy en día son muy comunes y son las primeras causas de mortalidad y morbilidad en el planeta. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, arrojó un informe muy importante en el año 2015 e incluso estableció un sistema nuevo o sistema NOVA de clasificación alimentaria que está hoy en día en el perfil nutricional de la OPS, que clasifica los alimentos de una nueva forma, es decir, desde el punto de vista del procesamiento, recomendando consumir alimentos no procesados o poco procesados y reconociendo a su vez que la mercadotecnia, el mercadeo, pero aparte la influencia de las grandes industrias han generado que los países vayan cambiando su forma tradicional de alimentarse, incorporando los alimentos muy procesados, siendo además la base alimentaria. Y esto pues refleja o fue acompañándose con el aumento de estas enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardiovasculares, problemas autoinmunes, entre
muchos otros. Por otra parte, tenemos los grandes avances de las neurociencias, de las redes sociales, las tecnologías de información y comunicación con sus algoritmos, que pues también han sido utilizados ¿para qué? Para vender, para que cambiemos nuestros hábitos, para que vivamos en un mundo de más estrés, de más competitividad, en un mundo no natural, donde además nos bombardean por todos lados para consumir alimentos ultraprocesados. Y incluso todo el avance de las neurociencias, de cómo funciona el cerebro, cómo motivar a las personas, cómo condicionarlos para consumir estos alimentos, está acompañado de los algoritmos, donde ya no lanzas una publicidad por perfiles, por grupos, por nichos, sino que incluso es prácticamente personalizado. Pero también vemos que los parámetros técnicos convencionales con los cuales se asegura la inocuidad de los alimentos y que son utilizados por los estados para desarrollar políticas como importación o la canasta básica alimentaria, también fueron desarrollados en un contexto determinado, sobre todo en el periodo de posguerra, en la década de los 50, 60, 70, 80. Bien, y ahí pues estaba el auge de todo lo que es por un lado la agroindustria y por supuesto todos los procesamientos de los alimentos. Esto trajo como consecuencia que los parámetros que actualmente muchos países todavía utilizan no consideran los problemas que se generaron con todas estas nuevas tecnologías alimentarias y por supuesto con todo el tema de la agroindustria. Así que muchos de los parámetros que tenemos en países como Venezuela no consideran la contaminación por glifosato, por ejemplo, en los cereales y granos que importamos y que es la base de nuestra alimentación, teniendo en cuenta que Venezuela es un país petrolero, con una ubicación geoestratégica importante, con una gran zona portuaria que puede recibir muchísimos alimentos internacionales. No se hacen esas revisiones ni esos parámetros, por lo tanto los alimentos que nos están llegando, incluso no procesados o poco procesados, también vienen muy contaminados y no solamente con agroquímicos y preservativos en los casos de los procesados, sino que también contaminados por hongos que producen aflatoxinas, que son una terrible toxina muy inflamatoria que afecta muchísimo al organismo, bien ácaros, pero aparte también pues otros tipos de microorganismos, y además para evitar pérdidas económicas se le incorporan en todas esas cadenas de almacenamiento y distribución y en los grandes buques se le incorporan también insecticidas, fungicidas, todo eso queda en los alimentos. Por lo tanto, muchos de los parámetros que estamos utilizando pues ya no nos están funcionando. Por supuesto, también tenemos que considerar, incluso en el diagnóstico en la terapéutica, que estamos expuestos bajo nuevos agentes contaminantes que anteriormente no existían, hace 100, 200 años. Pues por un lado tenemos la contaminación electromagnética, por todo el avance de las tecnologías de comunicación, dispositivos electrónicos, pero también el uso de plástico en los alimentos, incluso también, por supuesto, todo el tema asociado a los productos de higiene, de limpieza del hogar, todos ellos contienen también muchas sustancias que pueden ser desquiciantes hormonales, pueden ser neurotoxinas, pueden alterar nuestro metabolismo, generar inflamación. Utensilios de cocina, el teflón, las sartenes antiadherentes, los utensilios plásticos, todo eso también son agentes contaminantes que tenemos que evaluar en un contexto cambiante. Con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles también hay otro fenómeno importante que es la hipermedicación, el uso y abuso de tratamientos farmacológicos y lo que habíamos conversado anteriormente sobre los efectos iatrogénicos. Todo lo cual es un mundo súper cambiante que además está en permanente transformación. Es decir, antes no habían problemas por ciertas circunstancias, ahora hay nuevos problemas. En ese sentido, pues por supuesto, la naturopatía y cualquier medicina tradicional y terapia complementaria, pues tiene también que ir adaptándose. No podemos seguir utilizando los mismos parámetros que aprendimos de grandes naturópatas como Lisa de Tacharán de Chile a principios del siglo XX, o en el caso de Venezuela, que es Chababat a mediados del siglo XX. Es decir, que esos contextos, bien, igual que la Ayurveda, que tiene miles de años, o la medicina tradicional china, esos contextos donde fueron desarrollados esos parámetros, muchos tienen que adaptarse. No significa que ya no están en uso o que no sirven, por el contrario, son parte fundamental de nuestro legado,
pero que tenemos que readaptarlos, comprendiendo no solamente los aspectos físicos de las personas, mentales, culturales, sociales, bien, pero inclusive políticos, tecnológicos, bien, ambientales y por supuesto el espacio y el tiempo. Es decir, no es lo mismo una persona que vive en este momento en un país como Venezuela que vive en otro país que pueda acceder a otro tipo de recursos, y no es lo mismo tampoco algo que se desarrolló en hace 100 años a lo que podemos trabajar en el momento actual. Ahora también hay buenas noticias, es decir, que todo este tipo de situaciones, producto también de los avances tecnológicos, también tienen oportunidades importantes. Por ejemplo, la interconectividad, el acceso a la información, el acceso a base de datos, a investigaciones, a incluso la interconectividad en redes de naturópatas, de medicinas tradicionales y terapias complementarias. Es decir, que no se trata de un escenario apocalíptico, sino por el contrario, se trata de adaptarnos constantemente y comprender que lo único real y concreto es que todo cambia, que todo es dinámico y que todo es un flujo, son procesos. Por eso en la naturopatía, por supuesto, trabajamos con al menos tres niveles de tratamiento. Sintomático, el que trata de atacar los síntomas; el de fondo, que busca equilibrar y restituir las funciones integradoras, como son eliminación de toxinas, asimilación de nutrientes, circulación, respiración, estímulos y respuesta. Por supuesto también, y el más importante de los tratamientos, es el de estilo de vida. Y la construcción de estilo de vida pues también depende del lugar donde habita, del tiempo en que habita, de la cultura que tiene, de los recursos que dispone, del sistema de creencias, de la gestión emocional. Entonces la neurociencia también nos da un gran avance, porque de nada me sirve enfocarme excesivamente o solamente en la alimentación y en ejercicios o en plantas y no considerar los aspectos de la gestión emocional, los aspectos de las neurociencias. Bien, puedo estar muy estresado porque tengo que tener un sistema de vida sin agentes contaminantes, y ese estrés también me va a generar toxinas, también me va a generar desequilibrio. Así que es un todo integrado que vamos construyendo. Es en tal sentido que nosotros utilizamos las metáforas de los cuerpos. Decimos que tenemos que trabajar como una unidad total, un cuerpo que a su vez está conformado por distintos cuerpos que no están separados: cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y lo relacional con el ambiente natural en el lugar donde habitan. No es lo mismo alguien que está en el trópico, alguien que está en un país de 4 estaciones, a los factores de recursos disponibles en función de la política, de la economía, de los mercados. Es decir, es un todo integrado. Bien, es una relación cuerpo físico, mental, emocional y relaciones con el ambiente y la sociedad que no puede ser separado. Por lo tanto, tenemos que trabajar en todos esos cuerpos o dimensiones. Bien, muchas veces cometemos el error de enfocarnos solo en el cuerpo físico y solo enfocarnos en la alimentación y el ejercicio, y olvidamos los otros factores. Bien, tiene que haber un equilibrio. Bien, y nos toca hacer una priorización de cuáles son los elementos que podemos transformar en cada uno de esos cuerpos, en cada una de esas dimensiones. Es así que entonces la naturópata le toca también salir de todo dogma, salir de todo protocolo y de todo método, entendiendo que cada caso es único y particular porque confluyen multiplicidad de factores. Por eso hablamos de la multicausalidad. La enfermedad no es un virus, la enfermedad no es un microorganismo. Bien, la enfermedad no es un páncreas que está funcionando de manera inadecuada, sino que está asociado a múltiples factores: estilo de vida, alimentación, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, sistema de creencias, gestión de las emociones, formas de relacionarnos armónicamente con las demás personas. Bien, es decir, que hay que evaluarlo como un todo, y eso nos lleva a que no hay un método único. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que cada caso es único, es diferente, y cada caso tiene su propio método. En tal sentido, la persona con que se trabaja, que nosotros preferimos llamar haciente, porque es alguien que hace, que está activo, bien, pues esta persona también es co-creadora de su
terapéutica. Va descubriendo con el acompañamiento del terapeuta, que es un educador, va explorando qué debe mejorar, qué debe cambiar, qué recursos dispone, qué utilizar, qué le conviene más, qué le conviene menos. Bien, y en ese sentido es un proceso de acompañamiento permanente, y las redes sociales, las tecnologías de información y comunicación nos permite también eso. Podemos establecer un contacto diario, preguntas y respuestas, asesoramiento, cualquier duda que se presenta, cualquier avance. Podemos utilizar también libros diarios, utilizamos nubes para almacenar esa información, y que la persona o las personas, si podemos trabajar de manera grupal, también esté conectada con, digamos, puede ir respondiendo en tiempo real el terapeuta en su tiempo disponible. Es decir, que hay una relación también mucho más dialógica, más permanente, gracias también a las tecnologías. Bien, entonces como naturópatas lo que buscamos y tratamos de explorar son esos recursos disponibles, elementos de la naturaleza, agua, tierra con la arcilla, el sol, pues el aire, trabajar la respiración. Pues por supuesto también es un proceso de reeducación, bien, en donde no se da la espalda a la sociedad, sino que se acepta en la sociedad en la que se vive, en el tiempo, en el lugar que se vive, y se readapta, porque muchas veces imponemos un sistema de alimentación, por ejemplo, vegano, vegetariano, en un contexto donde es muy complicado, es muy difícil, es muy costoso, donde no hay los recursos que se disponen. Entonces vamos explorando, buscando cuáles son esos recursos que dispone la persona, bien, que puede conseguir, que es más disponible. Pues por supuesto también buscamos el mejor sistema de alimentación terapéutica, y no tiene que estar entubado en el sistema que yo practico. Puedo utilizar otros sistemas, y hay una gran cantidad de sistemas que, aplicado desde los principios de lo natural, del paradigma naturalista, pues también nos permite adaptarnos a las condiciones de cada caso. Bien, obviamente plantas, minerales, ejercicio físico, ejercicio psicofísico, pues meditaciones, visualizaciones, oraciones, terapias manuales. Es decir, cualquier elemento puede ser un elemento terapéutico, por lo tanto se nos abre las posibilidades infinitas a conseguir miles de herramientas terapéuticas, y muchas veces en esa relación los mismos pacientes nos enseñan sus propias herramientas terapéuticas, y nosotros podemos orientarlos a decir sí, es una buena herramienta, o fíjate, puedes tener estas contraindicaciones. Todo eso es clave. Por lo tanto, el paciente es un coautor. Bien, es un proceso dialógico, es constructivo, es un proceso de construcción entre varias personas, donde uno se convierte en un facilitador de un proceso. Quiero comentar en esta última parte cómo fue ese proceso en el que rompí muchos dogmas y me abría múltiples posibilidades. Bien, inicialmente, pues mi proceso fue, mi caso personal, fue que con 1,75 de estatura, ya tenía 100 kilos, tenía dolor lumbar, por supuesto rinitis y sinusitis, pues también inflamación intestinal, gases, mal sueño, roncaba muchísimo, me costaba levantarme temprano, y pues me incorporé en un sistema naturista, vegetariano naturista, todo completamente natural. Mi alimentación estaba basada en productos completamente naturales, por lo tanto dejé de consumir alimentos procesados, cero lácteos, cero quesos, entre otros factores. Muy bien, me permitió mejorar muchísimo, bajé de peso, en un año ya había alcanzado a tener entre 70 y 75 kilos, todos mis síntomas de sinusitis y rinitis desaparecieron, el dolor lumbar, dejé de roncar, mejoró mi sueño, me puedo parar temprano con mucha facilidad, mis niveles de energía eran muy altos. Sin embargo, pues todavía persistía la fluctuación del peso, bien, tiendo a aumentar de peso fácilmente, y por supuesto todavía persistía algo de inflamación intestinal. Bien, aparte de eso empezaron a ocurrir una serie de situaciones en el país, políticas, económicas, que hicieron difícil que la base alimentaria, que era arroz integral, granos, semillas oleaginosas, almendras, nueces, merey, que le llamamos acá, o marañón, o anacardo, bien, simplemente no se conseguían, no estaban en el mercado. Pues entonces eso nos obligó a tener que, pues, flexibilizar un poco,
Bien, pero luego empezó a mejorar nuevamente todo el sistema de distribución, empezamos a conseguir nuevamente los alimentos, vuelvo a incorporarme en mi sistema de manera muy estricta, pero se mantenía la fluctuación del peso y la inflamación intestinal. Eso me llevó a varias hipótesis, bien, que voy a trabajar más adelante. Lo otro es que trabajando con personas, con pacientes en la orientación, pero también en la UNI3, por ejemplo, en la que, pues, en la UNI3 es una universidad de la tercera edad, pues daba cursos, conferencias, adultos mayores. Recuerdo una vez que tenía dentro del público a una persona que tenía en ese momento 103 años, hoy tiene 107. Y mientras estaba hablando dije, oye, tengo que preguntarle cuál es su secreto. Venía hablando de las 10 bases de la salud, la alimentación vegetariana, la yoga, etc. Y cuando le pregunto al señor, pues absolutamente, además, en muy buen estado de salud, él me dice que él no tiene una alimentación especial, que él come lo que la gente come normal, que si se acuesta temprano, se levanta temprano, es muy activo, pero que lo más importante creía él que su secreto era ser amable. Eso me permite entender que en su caso particular la alimentación no era lo central. Lo más importante para él era las relaciones armónicas, es decir, que estaba más asociado a factores psicoafectivos. Desde ahí me abrí, me di cuenta que estaba siendo muy dogmático con la alimentación, con el cuerpo físico, y empecé a estudiar neurociencia, que me permitió explicar por qué una persona amable, una persona activa, una persona alegre, pues está sano, mantiene el equilibrio, libera su farmacia interna. Bien, eso me transformó y a partir de ese momento empecé a abrirme, pero también con personas que trabajaba que no querían ser vegetarianas o personas que no podían ser vegetarianas porque, por ejemplo, tenían sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, comían una lechuga, cualquier vegetal y se inflamaban extraordinariamente, o personas, por ejemplo, con problemas metabólicos como diabetes, pues no les convenía una alimentación tipo ayurveda o tipo naturista basada en granos y cereales. Bien, entonces empecé a explorar y a investigar y a actualizarme con otros sistemas. Descubrí el sistema paleo, descubrí el sistema keto. Al principio, pues, fue muy difícil, tenía muchos prejuicios, me di cuenta de mis prejuicios y tuve mis tres hipótesis sobre mi caso personal. La primera hipótesis era que los granos y cereales integrales que estaba obteniendo eran importados y que probablemente estaban contaminados. Mi segunda hipótesis era que pues tenía algún tipo de sensibilidad intestinal. Y pues mi tercera hipótesis es que no estaba considerando mi tipo metabólico. Con esas tres hipótesis logré pues cambiar mi sistema, me aventuré con el sistema paleo y en un mes descubrí que mi peso se terminó de estabilizar y que posteriormente, además, todos los síntomas que quedaban de inflamación intestinal se redujeron. Pero aparte, otro problema que tenía en el sistema que llevaba es que tenía mucha hambre permanentemente. Comía y a la hora ya quería volver a comer. ¿Qué descubrí? Bueno, por un lado, que los alimentos, cereales y granos que recibíamos importados estaban contaminados. Empecé a hacer estudio documental del problema del glifosato, de los fungicidas, de los insecticidas, de la hibridación de alimentos que estaban más cargados de carbohidratos y de los transgénicos. Bien, por lo tanto, en mi contexto, donde no tenemos alimentos certificados orgánicos, ni tenemos producción importante de cereales y granos locales, pues no es una buena idea basarme en alimentación en cereales y granos. Me di cuenta que tenía alguna sensibilidad alimentaria. Por supuesto, nosotros remojamos, activamos los granos y cereales para reducir los antinutrientes. Sin embargo, igual, aunque los germinara, persistía algo de inflamación. Con un proceso de desintoxicación tipo paleo, logré reducir y eliminar todos los síntomas y empecé a incorporar estos alimentos que probablemente me generaban inflamación y fui descubriendo cuáles eran dentro del grupo de cereales y dentro del grupo de granos los que más inflamación me generaban. Bien. Y por último, por supuesto, mi tipo metabólico. Resulta que como en la Ayurveda hablan de tres doshas, tres tipos de metabólico, mi tipo metabólico es tipo kapha. Somos personas que tendemos al sobrepeso. Nuestro tipo metabólico es muy eficiente porque con muy poco carbohidrato
podemos estar fuertes y sanos. Y ese era el tipo metabólico ideal hace 300.000 años. El ser humano como Homo sapiens tiene al menos 300.000 años y la agricultura apenas tiene 10.000. Eso significa que que duramos por lo menos 290.000 años aproximadamente sin híbridos, sin alimentos y por supuesto sin alimentos modificados de manera natural, pero mucho menos lo que estamos haciendo hace 100 años, 30 años para acá. Lo que significa que mi metabolismo, por mi tipo metabólico, soy muy sensible al consumo alto de carbohidratos, incluso naturales, es decir, alimentos de alto índice glicémico, aunque sean integrales, que eso hace que se conviertan en azúcar en sangre más lento, así que son de bajo índice glucémico. ¿Qué ocurre? Tenemos la banda de azúcar en sangre. Cuando como muchos alimentos ricos en carbohidratos, sube mucho el azúcar en sangre, llega al punto más alto. Por supuesto, el cuerpo se activa, libera insulina para reducir esos niveles de azúcar, baja muy abruptamente y eso va a generar que a la hora tenga hambre nuevamente, aunque realmente no necesita alimento, porque el cuerpo está percibiendo que bajaron los niveles de glucosa. Al bajar los niveles de glucosa también bajan los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que te permite estar equilibrado, por lo tanto era un hambre ansiosa. Bien, aunque tenía una alimentación completamente natural. Bien, y por supuesto, eso también genera sobrepeso porque los altos niveles de glucosa van a terminar convirtiéndose en tejido adiposo. Así que entonces lo que hacemos es adaptarnos al contexto, pero también al tipo metabólico. Hay personas del otro tipo metabólico que tienden a estar muy bajo peso. Ellos sí pueden consumir y requieren más carbohidratos. Pero mi tipo metabólico, pues, necesita una alimentación baja en carbohidratos. Bien, así que pasamos primero tipo metabólico, luego comprendemos el contexto social, político, el mercado, qué accede, qué no accede, cuáles son los recursos disponibles y determinamos cuál es el mejor sistema. Desintoxicamos, desinflamamos y después vemos cuáles son los alimentos que la persona pues reacciona con cierta sensibilidad. En mi caso me di cuenta que, por ejemplo, la avena pues no me conviene, me inflama, me genera algo de acidez. Bien, mis principales aliados son mis intestinos, que se inflaman, por supuesto mis vías respiratorias, que también cuando hay mucha sensibilidad e inflamación me va a generar más flema y puedo sentir síntomas de rinitis o sinusitis. Bien, entonces enseñamos a las personas que esos son sus aliados, es su cuerpo hablando, por lo tanto le está indicando que hay procesos también inflamatorios y de cierta sensibilidad. Así vamos determinando cuáles son precisamente los alimentos que más generan sensibilidad y a partir de ahí construimos un proceso y es un método único y particular. Cada caso es distinto. En tal sentido, todo lo que aprendí de Elisabetta Charán, de Keshav Abad, es una maravilla, pero no lo puedo aplicar tal cual y como están. Tengo que ver si mi tipo metabólico es el adecuado, pero además mi contexto ambiental, social, cultural, económico, político, tecnológico. Evaluando eso y conociendo cada contexto, pues entonces eso nos lleva a una visión mucho más integral, una visión mucho más profunda. Bien, y cada método es distinto, es decir, que acompañamos a cada paciente para crear su propio método, para entender su cuerpo, entender su metabolismo, entender su sensibilidad y por supuesto, siempre, cualquier sea el sistema, paleo bajo en carbohidratos, keto, cualquiera que sea el sistema, pues, por supuesto, tiene que ser completamente natural. Es así que el terapeuta tiene que estar adaptado a este tiempo. Bien, ¿por qué localidad? La localidad es porque tenemos conceptos globales, conceptos que son, si se quiere, universales, pero tenemos que adaptarlo a lo local. Tenemos un contexto global interconectado y nos podemos interconectar distintos terapeutas, especialistas, etcétera, pero siempre desde mi lugar, desde mi localidad. Por eso la importancia de la localidad es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Bien, comprendiendo además que todo es cambio, que todo es movimiento y que a lo mejor algo me sirve hoy y mañana ya no me sirve, porque cambió el mundo, porque los alimentos cambiaron. Bien, eso es clave. Por lo tanto, tenemos que estar como terapeutas siempre actualizados, transdisciplinariamente, antropología, sociología, política, tecnología de los alimentos, ciencias de la salud. Es decir, no hay fronteras entre los conocimientos y tenemos que abordar
la mayor cantidad de conocimiento, aspectos religiosos, aspectos culturales, aspectos mágicos. Todo es válido siempre y cuando sea coherente con la salud y con el diseño biológico de cada persona y de cada contexto, cada comunidad, cada familia. Bien. Obviamente eso también nos obliga a estar atentos a los parámetros. Por ejemplo, los parámetros que se construyeron a mediados del siglo XX en los que nos decían que tenemos que basar la alimentación en cereales, fue construido en ese momento, a mediados del siglo XX, porque había excedentes de cereales en Estados Unidos, Canadá y Argentina, gracias a las tecnologías. Y en ese momento se desarrollaron muchos de los protocolos y eh, de los principios de la nutrición, por ejemplo. Entonces, en ese momento dijeron, bueno, lo que hay más excedente a nivel global son cereales. Entonces vamos a decir que la base de la pirámide tiene que ser cereales. Pero hoy en día se está problematizando muchísimo. No solamente porque el cereal como tal es alto índice glicémico, tiene componentes inflamatorios, sino que también el tipo de cereales que comemos hoy en día no es el mismo que se comía hace 100, 200, 300 años. Eso nos obliga a estar actualizados. Tenemos que trabajar con la tecnología, aprovechar los avances tecnológicos también para la sanación. Y lo más importante acá además es que la naturopatía tiene hoy más que nunca un papel clave, porque no es el problema específico de la enfermedad, no es el virus, no es el órgano, es estilo de vida, alimentación, funciones integradoras y reeducación, y es acompañar, y es transformarnos. Transformarme a mí implica transformar al otro, y transformar el otro implica la sanación de la humanidad, que es una sola conciencia unida en todo el planeta. Es así que entonces la naturopatía también es clave para la inclusión, ya que muchas de las personas que están fuera del sistema de salud, y esto mismo lo reconoce la Organización Mundial de la Salud cuando habla de las medicinas tradicionales y terapia complementaria, pues acceden a otros sistemas menos costosos, con menos efectos colaterales, bien, y aquí lo plantea la naturopatía. Y esto trabaja además con la producción local, por eso localidad, la producción local, que nos va a permitir además tener alimentos mucho más saludables, orgánicos, sin tantos aditivos sintéticos, sin biocidas, bien. Nos va a permitir también crear redes que no solamente son de atención, sino de educación, pero también de producción de alimentos, de productos, de recursos terapéuticos. Bien, y que además también plantea algo extraordinario, que es que en un mundo donde el empleo está dejando de tener importancia, porque pues, o cada vez menos, es rentable. Por ejemplo, en el caso venezolano, tener un empleo no es rentable porque lo que pagan no da para la mínima subsistencia. Profesores universitarios, especializados, médicos del sistema de salud público están en el estado de pobreza. Entonces, la inclusión con todo esto implica también la autogestión, el autoempleo, es crear sus propios sistemas dentro de estas redes de además economía colaborativa. Bien, por eso hablamos de la inclusión y la localidad, conectados globalmente pero enfocados en lo local, enfocados en la producción local, enfocados en los recursos locales. Y eso a su vez va a generar un elemento clave que es una vida digna, que tener los recursos materiales, la economía. La economía también es fundamental en la salud, porque si no tenemos los recursos disponibles para poder estar sanos, para alimentarnos adecuadamente, pues no tenemos salud. Así que todo eso es parte de este proceso maravilloso y las oportunidades y las claves todos los aportes que está dando la naturopatía a este complejo mundo que está cambiando. Pero para ello tenemos que navegar libres de dogma, libres de prejuicios, libres de recetas y métodos rígidos, sino permanentemente estar actualizándonos, informándonos, permanentemente dialogando con otros sistemas, con otras creencias, para dejar también el conflicto entre uno y otro de los sistemas, incluso de las llamadas medicinas tradicionales y terapias complementarias.